Buenas noches a todos, estimados alumnos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas a su curso de Contabilidad 2 de la semana de aprendizaje del 12 al 18 de febrero del 2024, donde vamos a continuar con nuestro programa. Esta semana vamos a ver un tema que es el capítulo número 19, que nos habla de lo que vienen siendo los asientos de ajuste previos a la formulación de los estados financieros. Este capítulo va muy complementado con los temas que hemos visto en anteriores ocasiones y que también hay que hacer referencia al curso de Contabilidad 1. Para esta semana solo se tiene una actividad que es un cuestionario, si mal no recuerdo, de 20 preguntas. Los alumnos que por ahí ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma se darán cuenta que ya están habilitadas dos tareas, tanto el capítulo número 18, que es el de esta semana, y la próxima semana, que vamos a ver dos capítulos en uno. Esto previo a la presentación de nuestro examen, que obviamente vamos a la próxima semana a decir cuáles son los capítulos que va a comprender dichas actividades, tanto la sesión de aprendizaje de la semana que entra como el examen de parcial. Ya están visibles en la plataforma, pero obviamente no podemos accesar a ella porque tenemos que esperar a que transcurra el tiempo de esta semana para poder cumplir con nuestra actividad de la misma. Así mismo aprovecho para decirles, la semana pasada, como ya les había comentado, tuve un problema de salud algo fuerte. De hecho, no me he recuperado todavía al 100%, pero ya estamos un poco mejor. Les ofrezco una disculpa si por ahí nos tardamos un poquito en la evaluación de sus tareas. Ya ahorita técnicamente ya no está pendiente ninguna tarea, salvo más lo que va a quedar pendiente esta semana, que tenemos hasta el próximo domingo para poderla presentar. Y los casos que ya mencioné de aquellos alumnos que les estaba marcando un error al momento de que querían participar en el foro, les marcaba que no eran parte del grupo, les marcaba una situación muy particular, y se está viendo con la universidad, y en cuanto tengamos respuesta, se les hará saber para que por favor ahí den su aportación. Como les comentaba, esta semana vamos a ver el capítulo número 19, es un capítulo relativamente corto. Realmente me interesa que conozcamos más de una manera teórica y de una manera práctica, pero sobre todo de una manera comprensible lo que significan cada uno de los capítulos. En esta semana nos vamos a apoyar con una diapositiva, la cual voy a presentar ahorita. Esta diapositiva también ya está ahí en la plataforma para aquellos alumnos que la quieran bajar, también la pueden obtener de manera directa. La voy a presentar, nada más por favor confírmenme si la ven e iniciamos con la explicación del tema. Gracias, muy amable. Vamos a iniciar. Bueno, de entrada, este capítulo, reitero, es un capítulo relativamente, pues no corto, pero sí muy sencillo. Es un capítulo que nos habla de los asientos de ajustes. Antes de sentarnos a explicar cada una de las diapositivas o basarnos en la diapositiva, que obviamente toda esta información de las diapositivas es basada o es tomada directamente de lo que viene siendo el curso de Contabilidad 1, del libro de mi primer curso de Contabilidad, perdón. Pero me gusta explicar un poquito más el tema. Vamos a hacer una línea de tiempo de cómo se lleva a cabo el registro contable de todas las operaciones de una empresa. Hay que recordar que las operaciones contables de una empresa se registran a través de los famosos asientos de diario. Esos asientos de diario ya mencionamos que pueden ser asientos simples o pueden ser asientos compuestos. Casos de asientos simples son aquellos que a un cargo le corresponde un abono. Un asiento compuesto es cuando a un cargo le corresponden varios abonos o cuando a varios cargos le corresponde un abono. Pero en todos los casos se debe de cumplir con la regla de la partida doble, es decir, que la suma del movimiento deudor y el movimiento acreedor siempre coincida para que subsista dicha regla de la partida doble, ¿verdad? Que es lo que vimos en el capítulo número 10 del curso de Contabilidad 1, donde hablábamos del saldo, movimiento, cuenta, etc. Cuando nosotros registramos esos asientos de diario, lo hacemos de hecho lo veíamos en el capítulo número 16, cuando hablábamos de los libros de contabilidad. Mencionábamos que había dos libros de contabilidad principales que se utilizaban en la contabilidad. Veíamos ahí inclusive que esos dos libros, dependiendo de qué régimen es en el que tributemos, pues estábamos obligados a llevar.
caso específico personas morales y caso específico personas físicas con actividad empresarial estaban obligados a llevar el libro de diario y el libro mayor. Todo ese, mencionábamos ahí que cuando hacemos la contabilización de manera manual, que también ya es muy raro que lo hagamos manual, esos asientos contables se registran en el libro de diario y posteriormente se hace su traspaso al libro mayor, que ya veíamos que en el sistema electrónico o en el software o en el paquete contable ya lo hacemos esos asientos de diario en unos documentos que le conocemos como pólizas contables. Mencionamos que existen pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, y que las pólizas, inclusive ya reitero, si es un software, pues obviamente esos asientos contables, esas pólizas viajan de manera automática entre los diferentes módulos, pero de alguna u otra manera todo va a dar a la contabilidad. Cuando nosotros hacemos los asientos de diario, los pasamos al libro mayor, tenemos los saldos de las cuentas T que vimos en el capítulo número 10 del curso de contabilidad 1 y tenemos saldos deudores y saldos acreedores. Estos saldos deudores y acreedores son los saldos que nosotros vemos en los estados financieros básicos, tanto estado de resultados como balance general. Ya mencionamos que el balance general nos menciona la situación financiera de una empresa a un periodo determinado y el estado de resultados nos dice también a un periodo determinado o por un periodo de tiempo cómo se determinó la utilidad o pérdida contable de un ejercicio. Con esos, con esos saldos de esas cuentas de mayor o con esos saldos del libro mayor, procedemos a elaborar un documento contable que se le conoce como balanza de comprobación. La balanza de comprobación obviamente tiene todos los saldos de todas las cuentas, de lo que viene siendo la contabilidad o los saldos tanto de resultados como de balance de una empresa. Con esa balanza de comprobación, y obviamente vimos en el capítulo pasado que esa balanza de comprobación puede tener cuentas colectivas o de control, las cuales pueden agrupar varias cuentas o subcuentas y que se ven en los libros auxiliares. Si vemos una balanza de comprobación global, ahí vamos a ver cómo se compone cada una de las cuentas. Si ya tenemos esos saldos netamente amarrados, técnicamente nosotros debiéramos de proceder a elaborar los estados financieros. ¿Por qué? Porque son los saldos de las cuentas de mayor. Pero entre lo que es la balanza de comprobación y la elaboración de los estados financieros, existe otro proceso contable que se le conoce como asientos de ajuste. Los asientos de ajuste, lo único que tienen de diferencia con los asientos de diario es que esos asientos de ajuste nos sirven para determinar o para ajustar, como su nombre lo dice, que para cerciorarnos de que cada uno de los saldos de las cuentas sea real y que no vayamos a presentar un estado financiero equivocado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de asientos de ajuste más comunes y en cada uno de los rubros. Vamos a poner unos 3 ejemplos porque podemos poner infinidad de ejemplos de asientos de ajuste. Pero un asiento de ajuste a final de cuentas no es otra cosa más que un asiento de diario, solo que por su línea de tiempo se utiliza o se hace para verificar o darle un último checklist a toda la información que aparece en la balanza de comprobación. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuántos asientos de ajuste tengo que hacer? ¿Cuándo los debo de hacer? ¿O cómo puedo yo saber si debe de haber asientos de ajuste? En empresas que tienen controles internos contables y administrativos muy rígidos, pues los asientos de ajuste vamos a suponer que pudieran ser mínimos. Sin embargo, aún así puede haber ciertas operaciones que dentro de la operación, valga la redundancia, normal de una empresa o del flujo de operación de una empresa, en cuanto al registro contable se refiere, se nos puedan pasar. Nosotros como contadores o como administradores podemos determinar si los saldos a simple vista que tenemos en la balanza de comprobación son ciertos o no. El primer filtro que yo haría como contador o como administrador es ver de entrada. Siempre les he dicho que los saldos de las cuentas tienen naturaleza, es decir, los saldos de las cuentas de activo son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. Los saldos de pasivos son de naturaleza acreedora, a excepción de la amortización de los pasivos diferidos. Las cuentas de capital son de naturaleza acreedora, a excepción de las pérdidas, que son de naturaleza deudora, que vienen del estado de resultados. Y las utilidades son acreedoras también, que vienen del estado de resultados. Y así sucesivamente en el estado de resultados, las cuentas de las ventas son de naturaleza acreedora, los costos deudora y sucesivamente, ¿verdad?
Eso ya lo hemos mencionado también. Si yo veo que hay una cuenta con un saldo contrario a esa naturaleza, de entrada yo tengo que ver qué está pasando en esa cuenta. Y en un momento dado, si se hizo un asiento contable mal dentro del periodo, dentro de enero, febrero, marzo, abril, puedes hacer la reclasificación contable de ese movimiento que se hizo mal. Para eso se hacen los asientos de ajuste. ¿Cómo? Esa es una forma principal de ver yo en mi balanza si puedo determinar que tenga que hacer un ajuste o no. ¿Qué también tiene que ver? Pues obviamente las personas que están inmiscuidas en la operación diaria dentro de una empresa, pues pueden ver, por ejemplo, si yo veo que en mi saldo de bancos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo traigo una cantidad y en mi saldo contable traigo una cantidad que es relativamente similar y no tengo cheques en tránsito y no tengo cobranza pendiente de registro, pues bueno, probablemente yo pueda verificar o pueda determinar que ese saldo es correcto. Para eso existe un documento que se llama conciliación bancaria, que ahorita perdón, también lo vamos a mencionar, pero también tiene mucho que ver con el expertise que tenga cada empresa de la operación en la que, o sea, que tenga el expertise o el conocimiento que tenga la persona de la operación de la empresa en la que trabaja. También no existe un número determinado de asientos de ajuste. Los asientos de ajuste se pueden hacer uno, dos, no se puede hacer ninguno, se pueden hacer 10, se pueden hacer 100. Eso depende de dos factores. Uno, del tipo de negocio que estemos realizando los asientos de ajuste o analizando la información financiera, y otra, del volumen de operaciones que tenga esa empresa. Si estamos trabajando, le llevamos la contabilidad o damos servicio en una empresa, hablando desde el punto de vista contable, que solo tiene 20 cuentas, pues no es el mismo análisis que se tenga que hacer de una empresa que tenga un catálogo de cuentas, que tenga, no sé, 800 cuentas, o no es lo mismo un análisis contable o revisar si tenemos que hacer asientos de ajuste previo a la formulación de los estados financieros de una empresa que tiene 1 millón de pesos de venta al mes o una empresa que tiene millones de pesos de venta al mes. ¿Por qué? Porque obviamente el volumen de operaciones pues tiende a hacer que haya, como su nombre lo dice, un poquito más de volumen en cuanto a las operaciones contables, al registro, y puede que exista el error. Reitero, ya existen muchos controles, sin embargo en la práctica puede suceder que esto no sea lo más apegado a la realidad. Entonces, los asientos de ajuste se utilizan previos a la formulación de los estados financieros para lo que viene siendo la validación correcta de los saldos de las cuentas. Con esto nos vamos a cerciorar que ya después de tener nuestra balanza de comprobación, realizar nuestros asientos de ajuste y luego ya correr nuestra balanza de saldos ajustados, y ahora sí, con esos saldos de las cuentas T, elaborar los estados financieros para la toma de decisiones y poder dar una certeza más real a la persona que lee, interpreta y toma decisiones en base a esa información. ¿Okay? Entonces, no existe un número determinado de asientos de ajuste. Pueden ser uno, pueden ser 10, no puede ser ninguno. Y depende mucho del volumen de operaciones y del giro que se trate. También, ¿por qué del giro? Porque no es lo mismo realizar un asiento de ajuste para una empresa de contabilidad comercial, por ejemplo, una compra y venta de mesas, de muebles, de computadoras, de relojes, de equipo de cómputo, que nada más compra y vende, que el costo de venta es algo relativamente sencillo en comparación con una empresa del ramo productivo, donde tenemos que inclusive hacer asientos de gastos de fabricación, realizar ajustes un poquito más analíticos o un poquito más complejos cuando vemos que a lo mejor un asiento no se hizo de manera correcta o que se mandó contablemente mal una materia prima a un centro de costos que no correspondía, etcétera. Reitero, por eso también depende del giro que se trate. ¿Ok? Eso es nada más como un preámbulo, pero es lo más sustancial. Ahorita como quiera lo vamos a retomar. Sí se ve bien la presentación. El día de hoy, como les comentamos, el objetivo de este capítulo es analizar los registros requeridos al final de un periodo contable, que aquí es bien importante que conozcamos la diferencia entre periodo contable y periodo fiscal o ejercicio fiscal. Cuando hablamos de un periodo contable podemos estar hablando de un mes, pero si hablamos de un ejercicio fiscal estamos hablando de un año, o un periodo fiscal es un año. ¿Okay? Para actualizar las cuentas antes de la preparación de los estados financieros. Esto es bien sencillo. La línea de tiempo no tiene ciencia. El día de hoy es 1 de febrero y todos mis asientos de diario los voy a registrar en orden cronológica como lo vimos
en el capítulo 16, la primera operación es a tal hora y así se registran de manera consecutiva. El día 2, el día 3, bla, bla, bla. Todo eso se pasa al libro mayor de manera diaria o de manera electrónica según llevamos la contabilidad. Después de ahí generamos un documento contable que se llama balanza de comprobación con los saldos de esos libros de mayor y previo a la formulación de esos estados financieros tenemos que hacer los asientos de ajuste de cada una de las cuentas. ¿Okay? Obviamente nosotros los contadores, los administradores o los que tenemos un poquito más de, eh, en el buen sentido, conocimiento técnico, ya sabemos más o menos qué cuentas podemos revisar. Obviamente, a lo mejor yo si soy un contador externo que doy una asesoría a una empresa, pues voy a pedir ciertos documentos para cerciorarme que los saldos son correctos. Pero no es lo mismo el contador interno que esté ahí, pues él conoce más de los saldos. Entonces, si tengo una duda, me voy a ir con él directamente para analizar cuál es la información o cuáles son los saldos o las dudas que yo tenga de manera puntual. Si yo soy el contador interno, pues obviamente yo ya técnicamente me las debo de saber de todas, ¿no? ¿Qué son los asientos de ajuste? Son los registros requeridos al final de un periodo para actualizar las cuentas antes de la presentación de los estados financieros, que ya lo mencionamos. Este tipo de asiento se registra al final de un periodo para actualizar las cuentas de la empresa antes de realizar el cierre contable. Hay un proceso que nosotros hacemos y lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos el cierre anual de operaciones y la primera práctica de contabilidad, que los contadores hacemos que se llama el cierre contable. Cuando nosotros ya cerramos contablemente un periodo, significa que técnicamente ya no nos queda pendiente nada por registrar. Entonces volvemos a lo mismo. Ya con los asientos de ajuste, pues es que ya nos cercioramos de que ya no nos quedó nada, ya verificamos que el saldo de las cuentas es lo correcto. ¿Y cuál es el objetivo principal? Como lo mencionábamos al principio cuando estábamos haciendo la explicación de estos asientos contables, que reitero, es un cargo y un crédito, o varios cargos y un crédito, es lo mismo, es un mismo asiento, nomás el concepto es el que cambia, es obtener el resultado contable de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la información contable tiene que tener algunas características, como que debe de ser verídica o veraz y debe de ser oportuna. Veraz, ¿por qué? Porque en base a la veracidad de la misma se toman decisiones. Si no es veraz la información, se van a tomar decisiones incorrectas. Debe de ser oportuna, ¿por qué? Porque a lo mejor si yo la ocupo para un determinado día, determinado periodo del mes, pues en base a eso yo voy a tomar esas decisiones. Yo a lo mejor no me sirve, si yo necesito sacar un estado financiero ahorita, pues a mí no me sirve nada que me lo den 2 semanas porque yo la necesito ahorita la información. ¿Okay? Entonces ese es el objetivo principal de estos asientos de ajuste. Los asientos de ajuste, al igual que cualquier otro asiento contable, llámese simple o compuesto, debe de subsistir la regla de la partida doble, que dice que a todo cargo le corresponde uno o más abonos, o un abono, un cargo y un abono cuando es simple, o uno y más abonos, siempre y cuando sea la misma cantidad, o sea, cuando es un asiento compuesto. Las reglas ya las hemos platicado, cuáles son las reglas de los cargos, son para en estas cuentas T, que es lo que vimos en el capítulo número 10. Hacemos cargos para aumentar el activo o registramos contablemente operaciones en la cuenta de cargos para aumentar nuestro activo, para disminuir el pasivo, para disminuir el capital o cuando hay egresos dentro del estado de resultados. Registramos abonos o hacemos dentro de los asientos registros a las cuentas en el abono cuando disminuimos el activo, cuando aumentamos el pasivo, cuando aumentamos el capital o cuando tenemos ingresos o ventas. ¿Okay? Y este es el esquema de mayor T, la cuenta de mayor o el esquema T, donde tenemos el movimiento deudor, el movimiento acreedor, el cargo y el abono. Esos temas ya los habíamos visto. ¿Qué circunstancias motivan que se realicen esos asientos de ajuste o por qué se llevan a cabo esos asientos de ajuste? Yo les mencionaba que existen infinidad de circunstancias que los pueden motivar, pero aquí vamos a mencionar algunas. Que se haya omitido el registro de una o varias operaciones por no haber sido reportadas en la fecha en que deberían de haberse hecho, ya sea de manera intencional o por olvido. Y ahorita vamos a ver un ejemplo así muy sencillo. O sea, que por ejemplo yo diga, bueno, oye, ¿cómo puedo traer un saldo de la caja negativo? Pues no puede ser, a lo mejor algo está mal registrado.
¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para verificar el saldo de la cuenta? Pues verificar hacer un arqueo de caja. Si a mí me muestran el arqueo de caja y yo veo que mi saldo contable es de, no sé, 10,000 pesos y mi físico, mi conteo es de 10,000, pues significa que la información está bien. Entonces a eso se refiere. Que el valor de los bienes de activo fijo, que reitero, ese es como un ejemplo, ¿va? El valor de los bienes del activo fijo que aparece como saldo en las cuentas respectivas ya no es el mismo. Valor de los bienes del activo fijo, circulante, fijo, diferido, ¿ok? Pues evidentemente el tiempo ha transcurrido y el uso al que han estado sometidos dichos bienes han originado en ellos una disminución de su valor. Este concepto ya lo mencionamos y es la famosa depreciación contable, para lo cual existen ciertos porcentajes que nos marca la ley para efectos de depreciar contablemente sus valores. Y obviamente ciertos topes para efectos de ICR, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice aquí esta parte de lo que viene siendo el activo fijo? ¿O por qué se tienen que hacer asientos de ajustes? Porque, por ejemplo, yo tengo un activo que contablemente al 31 de enero tenía un valor contable. Vamos a suponer que el valor de adquisición del activo es de 100,000 pesos y que se deprecia un 10% al año. Y lo adquirí en diciembre, pero la ley me dice que yo lo tengo que empezar a adquirir a partir del mes siguiente en que se genera que se hace la adquisición. Pues en enero yo lo empiezo a depreciar un 10% al año. Si me costó 100,000, yo lo voy a depreciar en 10,000 pesos al año. Esos 10,000 pesos yo los divido entre 12, que son los 12 meses, y esa es la cantidad que voy a ir amortizando mes con mes, cargándole a gastos por depreciación, ya sean gastos de venta o gastos de administración, con abono a la depreciación contable. En el mes de febrero, obviamente tengo que hacer otro asiento, y si yo no hago ese asiento, pues obviamente el valor del activo fijo no va a ser el correcto, porque si yo no hago ese asiento para depreciar el activo, voy a tener un valor contable equivocado, es decir, voy a tener un valor contable del bien de más. ¿Por qué? Porque no he hecho el asiento de depreciación. Si yo veo al momento de que saco mi balance de comprobación que no está hecho el asiento contable para depreciar ese activo o esos activos, pues obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un asiento de ajuste, cargándole a gastos y abonando la depreciación acumulada de activo fijo de transporte, maquinaria, mobiliario, lo que sea, equipo de cómputo, etcétera. Entonces, si se fijan, el asiento de ajuste no significa que no pueda ser un asiento normal, simplemente que como lo dice aquí arriba, no se hicieron en la fecha en que se debieron de haber hecho, pero sí me estoy dando cuenta previo a la presentación de los estados financieros que tengo que realizar. ¿Okay? Que el valor de los conceptos del activo diferido, por ejemplo, el de los gastos de instalación, papelería, propaganda, etcétera, eh, es diferente o no corresponde al que se tiene debido a que su valor ha ido disminuyendo durante el ejercicio conforme se han utilizado, amortizado o disfrutado dichos conceptos. Ya también lo vimos en su momento, que son los activos diferidos, son aquellos por los cuales damos un anticipo y vamos a recibir un bien en el futuro, como las rentas pagadas por anticipado, la propaganda, etcétera. Así como los activos fijos se deprecian, los activos diferidos se amortizan. Entonces yo tengo que hacer un asiento mensualmente para ir amortizando esos activos diferidos, y si no se hicieron, pues tengo que realizar el asiento de ajuste correspondiente. Que existan cantidades a favor del negocio no cobradas, por ejemplo, rentas, intereses, dividendos, cosas que sean devengadas a nuestro favor a través de un estado de cuenta, alguien que nos pagó algo y que obviamente no estén registradas, así como cantidades a cargo, comisiones bancarias, pérdidas cambiarias, etcétera, que intereses que nos esté cobrando luego por algún crédito hipotecario y que no estén registrados. Todos estos son algunos ejemplos de los asientos de ajuste. Reitero, hay infinidad y va a depender del volumen de operaciones que tenga la empresa y del negocio que se trate. Antes de proceder, como ya lo mencionamos, a la formulación de los estados financieros, es necesario hacer un examen del saldo de cada una de las cuentas de mayor, que es lo que yo les decía en una línea de tiempo. Libro de diario, libro mayor, balance de comprobación, estados financieros. Pero antes de elaborar los estados financieros tenemos que hacer estos asientos de ajuste, y para eso, reitero, es que tenemos que verificar cada uno de los saldos de las cuentas. Y vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillito. Si recuerdan, nosotros explicábamos que el activo se clasificaba en circulante, fijo y diferido. No me quiero meter a muchos ejemplos porque son demasiados, pero vámonos
empezando por la primer cuenta que constituye el activo circulante. Si recuerdan, es caja, bancos, mercancía, clientes, etcétera, así de manera consecutiva. ¿Por qué en circulante? Porque obviamente son de mayor a menor grado de disponibilidad. Vamos a hacer una revisión de la cuenta de caja. Ahorita les mencionaba un ejemplo que si yo veo, pues lo primero que tengo que ver, vamos a ver la cuenta de caja. Ok, yo tengo un saldo en cuenta de caja de 10,000 pesos. ¿Qué tengo que verificar yo o qué tengo que hacer administrativamente para saber que el saldo de mi cuenta o los saldos que yo estoy reflejando estén correctos? Tengo que hacer algo que se llama como arqueo de caja o un ajuste, en dado caso que hay diferencias, por esa caja. ¿Qué es el arqueo de caja? Es el recuento material de dinero en efectivo. Si yo tengo contablemente, yo tengo que hacer un registro contable de todas mis operaciones, yo debo decir, bueno, en caja yo debo de tener, de acuerdo a mis libros contables y a mi saldo de mayor, a mi cuenta T, yo debo de tener 100,000 pesos. Como es en efectivo, ese dinero no le mando a depositar, yo tengo que verificar ese saldo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy con el cajero y le digo, a ver, dame el efectivo físico y se empieza a contar el dinero. Y ahí nos damos cuenta, si el saldo que traemos en libros es igual a lo que traemos físicamente, ya no se hace ningún asiento de ajuste. ¿Por qué? Porque coincide totalmente el saldo contable con el saldo físico. ¿Ok? Estamos, reitero, poniendo nada más un ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa si no coincide el saldo que tengo físicamente con mi saldo eh, en libros? Pues ¿qué es lo que puede pasar? Primero, que el valor del arqueo coincida con el saldo de la cuenta de caja, ahí no hacemos ningún asiento. Que el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja. En este caso, la diferencia constituye un faltante. ¿Por qué? Porque al momento de arquear tienes 90,000, pero en libros tienes 10,000 pesos. Bueno, pues ahora sí, cajero, dime qué pasó. ¿Ok? Caso contrario, ahí tenemos un faltante. ¿Por qué? Porque físicamente tengo menos. Pero ¿qué pasa si al momento de que hago mi recuento físico tengo más? Es decir, yo tengo 100,000 pesos en la cuenta contable, o registrado tengo 100,000 pesos y tengo 120,000 pesos físicamente. Ahí tengo un sobrante. No significa que cuando tengamos un faltante esté mal y no significa que cuando tengamos un sobrante esté bien. En los dos casos significa que algo no está correcto. ¿Sí? Lo ideal es que llegáramos a este punto número uno. Que hay un faltante, pues siempre se va a ver mal porque dices, oye, ¿sabes qué? Si hay un faltante físico significa, vamos a decirse un poquito más delicado que hay un sobrante. Porque cuando hay un sobrante significa que no registraste algo. Y cuando hay un faltante significa que probablemente diste un dinero de más. Entonces, cuando haya un sobrante o cuando haya un faltante, tenemos que hacer un asiento de ajuste, ¿ok? Ese asiento de ajuste, por poner un ejemplo, vamos a decir que el cajero diga, ¿sabes qué? Hago mi recuento físico y le digo yo al cajero, a ver, tienes un faltante de 10,000 pesos. Él me tiene que decir a mí dónde están esos 10,000 pesos. Y me dice, ¿sabes qué? Pues no sé, a lo mejor, ¿sabes qué? Aquí tenía esta factura es un ejemplo a lo mejor medio simple, pero vamos a entenderlo así. Ya se nos venció el recibo de la luz y era por 10,000 pesos y no estaba la persona de tesorería que me firma los cheques para que lo fueran a pagar directamente la CFE, o no está la persona que tiene los tokens y no pudo hacer la transferencia a la CFE, y para que no nos la cortaran mandamos al mensajero y pagamos ese recibo de luz. Pero cuando tú viniste a hacerme el arqueo, pues yo no dejé registro en un vale que yo le di 10,000 pesos al mensajero para que fuera a pagar ese recibo de luz. Ok, me traes mi recibo contable, me traes mi recibo físicamente, y esos 10,000 pesos yo ya puedo decir, ok, ya los voy a cuadrar. ¿Por qué? Porque técnicamente ya me está comprobando esos 10,000 pesos. Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Se tiene que hacer un asiento contable, no le da la cuenta de gastos de energía eléctrica, el IVA acreditable correspondiente con abono a cajas. Y ahora sí, por poner el ejemplo de 10,000 pesos, ya traigo 90 y traigo 90. ¿Sí me explico? O se hace la reposición y con ese ya lo cuadras. Si hay un sobrante, ahí es una forma de decir. Si no me sabe decir la persona que tiene el resguardo, se tiene que hacer un asiento contable cargándole
a la cuenta de deudores diversos, con abono a la cuenta de caja para poder cuadrar el saldo, ¿ok? Pero esa cuenta de deudores diversos, él me lo va, si no me comprueba dónde está ese faltante, yo se lo tengo que cobrar a él. Recuerden que la cuenta de deudores diversos son las personas que nos deben por un concepto distinto a la venta de mercancía. Mismo caso cuando hay un sobrante. Oye, pues tengo una cantidad de 100,000 y trae 120. Ah, ¿sabes qué? Es que vino a pagarme la cobranza, vino a pagarme un cliente en efectivo y no lo registré. Ah, bueno, pues regístralo. Cargo a caja con abono a la cuenta de clientes y ahora sí, yo al cargarle los 120, los 20,000 a la cuenta de caja, ya no voy a traer 100 en los libros contables, voy a traer 120 y me va a cuadrar con mi conteo físico de 120. Para eso son esos asientos de ajuste. Si se fijan, ahí estamos viendo, en el primer caso, estábamos afectando cuentas de resultados y cuentas de balance, desde el momento que estamos afectando gastos y caja. Y en el caso del sobrante, estamos afectando solamente cuentas de balance. En cualquiera de los casos, la información financiera, si no hubiéramos hecho este arqueo para verificar el saldo correcto de esa cuenta contable, no hubiéramos hecho estos ajustes o esos asientos de ajuste para verificarnos que la información contable contenida en los saldos esté correcta. ¿Y qué hubiera pasado? La información financiera hubiera estado incorrecta. ¿Okay? Ese es un ejemplo. El que sigue, reitero, no quisiera ponerlos todos porque son bastantitos y nos llevaría algo de tiempo. El saldo de la cuenta de bancos. Si yo veo un saldo contable mensualmente o administrativamente, todos los contadores tienen que hacer un procedimiento que se llama conciliación bancaria. En esa conciliación bancaria yo tengo que hacer un match entre mi saldo contable y, a diferencia de la cuenta de caja, que tú validas físicamente los billetes, las monedas o lo que tengas, en la conciliación bancaria tú revisas tu saldo de bancos contra los saldos que traes en los estados de cuenta que te emite la institución financiera. Lo ideal o lo lógico sería que fuera lo mismo. Sin embargo, hay veces que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque hay ocasiones en que si todavía utiliza la empresa cheques, yo puedo traer un saldo contable ya descontado, un cheque de 20,000 pesos. Y vamos a suponer que mi saldo contable sea de 100,000. Pero mi saldo en bancos es 120. ¿Qué significa? Que yo tengo que restar o tengo que sumar saldo en libros más los cheques en tránsito, me va a dar mi saldo en bancos. Todos esos movimientos que quedan en la conciliación, es decir, cargos, no cargos de contabilidad no correspondidos por el banco, créditos de contabilidad no correspondidos por el banco, cargos del banco no correspondidos por contabilidad, créditos del banco no correspondidos por contabilidad, al final nos debe dar una diferencia cero. ¿Qué puede pasar también? Que a lo mejor el banco nos está cobrando un interés o una comisión bancaria porque nos tenemos, no sé, cada SPAY nos cobra 5 pesos masiva. Estoy dando un ejemplo. O nos está cobrando una comisión por cheque devuelto. O nos pagó unos intereses por una inversión o por la inversión que pusimos el dinero a plazo durante 15 días. Si todas esas operaciones contables, sí, contables o todos esos registros o movimientos que el banco está haciendo no los tenemos en nuestra contabilidad, pues obviamente la información financiera no va a estar correcta. Ahí tenemos que hacer un asiento de ajuste. Vamos a suponer que yo no haya registrado una comisión bancaria, es decir, suponiendo que el saldo fuera una diferencia de 1,000 pesos. Yo traigo en bancos, en contabilidad, 100,000 y traigo en bancos 99,000. Ah, ¿sabes qué? Estoy viendo que hay una comisión que me cobraron el día último y que no se registró en la contabilidad. Ah, bueno, métete un asiento de ajuste. Se le carga a la cuenta de comisiones bancarias dentro de gastos financieros en el estado de resultados y se le abona a la cuenta de bancos por 1,000 pesos, de manera que ahora sí mi saldo contable coincida con mi saldo bancario. Oye, el banco me está pagando unos intereses y yo en la contabilidad traigo 100,000 y en el banco traigo 110,000. Ah, es que no registré esos intereses. Le tengo que cargar contablemente a la cuenta de bancos 10,000 pesos y le abono a la cuenta de productos financieros en el estado de resultado por intereses a favor. Así como nos cobran intereses en gastos financieros o que nos cobran intereses por algún concepto, también nos pueden pagar intereses por las inversiones.
Entonces, ese tipo de ejemplos también son un asiento de ajustes. Aquí nos dice, ¿qué representa el saldo de la cuenta de bancos? Ya lo hemos mencionado, que representa el valor del efectivo depositado en distintas instituciones bancarias. Sin embargo, hay ocasiones en que dicho saldo no coincide. Y de hecho, en la mayoría de los saldos nunca va a coincidir, porque siempre hay situaciones ahí que se quedan en tránsito, pero lo importante es que no sean muy seguidas. O sea, si yo no identifico un movimiento, yo tengo que decir esa salvedad cuando presente la información financiera. Y sabes qué, buscamos esto, o en su caso, hacer el ajuste correspondiente y mandarlo a otros gastos o a otros productos o a otros ingresos, pero que se haga el comentario respecto a eso. Las circunstancias por las cuales el saldo de bancos no coincide con el valor de los estados de cuenta son varias, y aquí vienen algunos ejemplos. Que existan cheques expedidos aún no cobrados por las personas a quienes se les dieron cheques en tránsitos. Que la diferencia sea por valores que el banco abona o aumenta nuestra cuenta. Abona, es decir, que nos cargue, y aumenta que nos abone, porque la contabilidad de ellos es distinta. Es decir, no batallemos. Cobros que nos haga el banco que no tengamos registrado, o depósitos que nos haga el banco que no tenemos registrado. Que la diferencia sea por prestación de servicios que el banco carga o descuenta de nuestra cuenta. También, ¿por qué? Porque son comisiones bancarias, intereses, etc. Ese es el ejemplo de la cuenta de banco. Seguimos con la cuenta de almacén. Reitero, ya estamos viendo puros ejemplos de cuentas de activo, pero se pueden hacer asientos ajustes de cuentas de pasivo, de cuentas de capital, de cuentas de resultados, etcétera, etcétera. Un asiento contable inclusive puede ser una reclasificación. Si yo registré una venta de un producto en una cuenta que está dentro de la misma cuenta colectiva de ventas, es venta de artículos de cocina, y debe haber ido en venta de artículos, no sé, de baño, por poner un ejemplo. Entonces hago la reclasificación contable. ¿Por qué? Porque si no lo pongo de manera correcta, también a lo mejor estamos diciendo que estamos vendiendo un producto de más o un producto de menos. Pero aquí seguimos con este tipo de ejemplos de cuentas de activo. Este es muy común. La cuenta de almacén también es una cuenta muy común. Los que han tenido la oportunidad de trabajar, y aunque no, ustedes siempre recuerden que generalmente casi siempre cada mes o cada fin de año hacemos algo que se le llama el famoso inventario, el recuento físico de las mercancías. ¿Para qué es bien importante este recuento? Pues para validar que lo que traemos en la cuenta de almacén, mercancías, este, sea lo mismo que tengamos físicamente, porque tenemos una persona que se encarga de resguardar esa mercancía. Entonces, si yo tengo 100 unidades que me valen 1,000 pesos, físicamente, yo digo, contablemente, yo voy a tener 100,000 pesos de mercancía, que son 100 unidades a 1,000 pesos cada una. Yo tengo que ir a contar físicamente y tiene que haber 100. Si hay 99, significa que hay un faltante, y si hay 101, significa que hay un sobrante. Obviamente, también puede haber que el valor de la mercancía, dependiendo qué tipo de mercancía haya, sobre todo si es perecedera, ¿verdad? O sea, que se echa a perder, vamos a decirlo en términos coloquiales, pues ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay que darla de baja por algún tipo de obsolescencia, o por algún tipo de que sea perecedero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese recuento físico. ¿Y qué circunstancias motivan, o cuáles son las razones principales por las que existan esas diferencias en la cuenta de almacén? Uno, que haya mercancías en malas condiciones, por ejemplo, que estén rotas, etcétera, que el área donde esté resguardada no sea la más óptima. A lo mejor sí tengo las 100 piezas, pero ¿qué pasa si una se estrelló porque un montacargas le pegó? Bueno, pues la tengo que dar de baja y tengo que hacer un asiento contable, porque esa mercancía ya no la voy a poder vender. Ese asiento contable es un asiento de ajuste. Que haya mermas de mercancía, como en el caso que le mencionaba ahorita, o que haya sin justificación faltantes, que hay muchos casos donde de repente, oye, pues que le faltó al del almacén, y que búscale, y que sí, que no. Para eso precisamente es ese tipo de asientos de ajuste. Perdón. Y reitero, así hay mucho. Está la cuenta de clientes para verificar que el saldo en cartera sea lo que realmente nos deben cada uno de ellos. Para eso inclusive hay un concepto el famoso concepto de las cuentas incobrables, que la ley nos permite mandar incobrables hasta un 5%. ¿Qué significa? Que de mi cartera, si ya hice todas las gestiones de cobranza necesarias
y no recupero ese valor, bueno, la ley me dice, ¿sabes qué? Mándalo incobrables al resultado. A final de cuentas va a ser un gasto que vas a tener que absorber, pero nada más hasta un 5%. O sea, imagínense, mandamos todo incobrables, disminuimos nuestra base, nuestra utilidad y pues no pagamos impuestos y de eso no se trata. ¿Va? Aquí ya menciona, otro ejemplo es el de los activos fijos, que ya mencionamos que se tienen que depreciar, inclusive aquí en esta diapositiva nos vienen los porcentajes con los que estamos autorizados para depreciar nuestros activos fijos, 25% para automóviles o equipo de transporte que se le conoce, 10% para mobiliario, equipo de oficina, 10% para construcciones, 30% para el equipo de cómputo y el 50% cuando es deducción inmediata. Si se acuerdan, yo les comentaba que los terrenos, a diferencia de lo que viene siendo los activos fijos, que también es un activo fijo, no se deprecia, ese se revalúa, por eso es que no viene aquí como un asiento como tal, pero también se tiene que hacer un asiento de revaluación cierto periodo de tiempo para poder llevar a cabo la revaluación del mismo. No es lo mismo el valor de un terreno ahorita que en 5 años, ¿verdad? Sobre todo si en el área en la que está ese terreno tiene una plusvalía muy alta, ¿no? Entonces, también, ahorita les mencionaba que se tienen que hacer, si yo veo que no se realizaron los asientos de depreciación, pues tengo que hacer el asiento de ajuste para que, en los activos fijos, para que el valor del activo fijo sea el correcto al final de un periodo contable. Aquí nos viene mencionando que el activo fijo son bienes y ya mencionamos que es un activo, ¿no? Ya mencionamos cómo se clasifica, que es la depreciación, es el proceso de asignar gastos del costo de un activo, de un activo fijo en el periodo en el cual se estima se utilizará, que es el periodo que nos marca ahí la ley del impuesto sobre la renta. Esto ya es un tema más fiscal, ahorita el explicárselos sería un poquito complicado, lo único que sí les digo es que existe una depreciación contable y existe una depreciación fiscal, la diferencia es la actualización, se tiene que hacer ahí un cálculo entre los índices nacionales de precio del último mes en el que se va a utilizar, entre el índice de precio al consumidor de concepto, se saca la actualización de ese bien y nada más lo que es deducible fiscalmente, cuando veamos un término fiscal, es la actualización, ¿no? Realmente ahí más adelante, si podemos, vemos un ejemplo de una conciliación contable fiscal para determinar el pago de impuestos del ejercicio y cómo juegan estas depreciaciones. Lo demás, digo, a final de cuentas son ejemplos muy sencillos. Y bueno, eso sería todo. La conclusión de este tema es que los asientos de ajuste o el capítulo, en este caso el capítulo que estamos viendo, se enfoca a determinar las diferencias del precierre contable o del precierre de los saldos para la elaboración de los estados financieros. Además de que podemos conocer y determinar partidas amortizables de depreciaciones o cualquier otro tipo de asiento o cualquier otro tipo de situación que no hayamos registrado dentro del periodo contable y que nos afecte de manera sustanciosa la información financiera. No existe un número determinado de asientos de ajuste, todo depende de dos factores principales, del volumen de operaciones y del tipo de negocio del que se trate, y estos es recomendable hacerlos cada que vamos a presentar la formulación de los estados financieros para evitar discrepancias en la información contable. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a este capítulo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, con toda confianza abrimos los micrófonos para explicarlo o para aclarar la duda. ¿Algún comentario, alguna duda respecto a este capítulo? ¿No? Bueno. Si no existen dudas, les agradezco mucho su participación en esta clase. Ya estamos un poquito mejor, como les comenté, sí fue una semana un poquito complicada. Les encargo mucho su tarea. La próxima semana vamos a ver 2 capítulos en una sola sesión, pero la tarea va a ser eh, en un formato Score y obviamente va a estar un poquito más, va a haber un foro que va a ser precisamente de asientos de ajuste eh, y obviamente pues en base a eso vamos a preparar lo que viene siendo nuestro examen parcial. Eh,
para Nancy, que por ahí traemos pendiente, no se preocupe, no la voy a dejar sin su foro, nada más denme oportunidad que me contesten. Todas las preguntas que vienen ahí son del capítulo que viene en el libro de contabilidad 1, nada más que no me gusta dar tanto los ejemplos que vienen, que son los mismos, de hecho de ahí los sacamos, ¿verdad? Pero de ahí vienen de lo que viene siendo el libro, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga una duda, un comentario? No, bueno, si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco mucho su participación. Y nos veríamos el próximo martes 20 de febrero, previo a lo que viene siendo, donde vamos a ver 2 capítulos y que obviamente también nos va a servir para comentar o dar unos tips respecto a lo que viene siendo el examen parcial, que como ustedes ven ya está ahí en la plataforma. Nada más hay que esperar a que se habilite en el tiempo que corresponde. Tampoco podemos hacerlo de la actividad de la semana entrante, pero ya nos pidieron este, eh, que las aperturáramos y que los viéramos. Y obviamente, yo creo que la próxima semana ya se va a abrir lo del resto del curso para que ustedes vean cuáles son los temas que vamos a ver en el resto del curso. Les agradezco mucho su participación. Estoy pendiente ahí con los 2 alumnos que mencioné y nos vemos la próxima clase, martes 20 de febrero a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Gracias, saludos.